Vamos a ver, ok, bueno, buenas noches, bienvenida a la segunda clase de Tecnología de la Producción 2. Está disponible en el portal cuando tengas acceso la primer hilo con su pregunta y la primera asignación. Entonces, cuando puedas acceder y consecutivamente durante todas las demás semanas iré colocando la primera y segunda asignación, la segunda asignación, segundo hilo y así sucesivamente hasta que lleguemos a la semana número 4 para colocar el primer examen escrito. Y hablaremos en la semana 6 del proyecto final. Ok. Igual tienes que entrar en participación. La participación yo la evalúo con la asistencia a clase o con opiniones, comentarios de lo que estemos viendo en cada una de las clases y eso se coloca en la parte final, en la última pestaña que dice participación. Debes ingresar y colocar y responder evaluado en clase para que yo pueda colocar la nota. Creo que no lo he agregado todavía, pero lo voy a agregar próximamente. Tengo que revisar. Ok, vamos a compartir pantalla para que veamos la primera clase con la presentación que ya va a abrir. Bueno, como ya sabes, mi nombre es Joaquín Lugo, profesor de la universidad desde hace un año en todas las materias, bueno, no en todas, pero en materias relacionadas de la Facultad de Arquitectura y Artes Plásticas. Recuerda revisar en el portal lo que corresponde a la realización del primer hilo, a lo que corresponde a la realización de la primera asignación y yo consecutivamente iré colocando el hilo 2 donde iremos reflexionando lo que hemos visto en la clase, y la asignación número 2. Ok, creo que no hay más nada de lo que tenemos que hablar. Vamos ahora, bueno, ya está la presentación disponible directamente la puedes ver, esa es la clase número 2. Como siempre, yo hago un repaso de lo que hemos visto en las clases anteriores, en la clase anterior que es la clase número 2. En la clase anterior vimos materiales plásticos, cerámicos y vítreos y maximización de la producción. Comenzamos hablando sobre los materiales plásticos, son polímeros orgánicos sintéticos de alto peso. Estamos hablando de que en la clase anterior hablamos de materiales orgánicos, materiales orgánicos sintéticos de alto peso molecular, derivados principalmente del petróleo, del gas natural, caracterizados por su maleabilidad, ligereza y alta capacidad para ser moldeados mediante el calor y la presión. Hablamos también que en la clase vimos los materiales cerámicos, que son compuestos orgánicos no metálicos, formados por elementos metálicos y no metálicos, óxidos, carburos, nitruros, que se endurecen mediante cocción y altas temperaturas. Recuerda que todo esto lo puedes revisar sin ningún inconveniente en el material de apoyo, que yo subo al finalizar la clase. Yo subo la clase grabada y subo también el material de apoyo que basa en esa clase con su bibliografía. Hablamos de los materiales vítreos. Son sólidos amorfos, inorgánicos, duros y frágiles, generalmente transparentes, caracterizados por una estructura atómica desordenada similar a la de un líquido, conocida como líquido subenfriado. Eso también lo conversamos. Entonces hablamos de que estos son los tres tipos de materiales que vamos a ver, después de que hablamos de lo que corresponde con el objetivo, los contenidos, todo lo que hemos visto. Vamos a concentrarnos en cómo producir materiales plásticos, cómo producir materiales cerámicos, cómo producir a partir de materiales vítreos elementos de diseño gráfico, y por lo tanto al final hablamos de cómo esa maximización de la producción. ¿Qué se maximiza? ¿Cómo la producción se puede maximizar? ¿Cómo la producción puede, a ver, déjame ver si puedo avanzar, cómo la producción puede tener una eficiencia a la hora de producirse en cada uno de los materiales? Hablamos de la maximización de la producción en materiales plásticos, que se logra optimizando la eficiencia operativa, la maquinaria moderna, la automatización de procesos, la implementación de técnicas de manufactura para reducir tiempos y cuellos de botella. Hablamos también de la maximización y hablamos específicamente de ejemplos de cada uno de ellos para cómo podemos hacer que evitar reducir el tiempo y producir con mayor rapidez el material. Hablamos también de la maximización de la producción de materiales cerámicos, que se logra optimizando cada etapa del proceso mediante el uso de maquinaria de alta precisión. También de automatización, control riguroso de la temperatura, porque el material cerámico se produce a altas temperaturas y se debe fijar. De igual lo vamos a hablar en el proceso de producción cuando hablemos claramente de lo es la cocción, la sinterización, todo eso.
Y los materiales vitrio se logra mediante la maximización de la producción del material vitrio, se logra mediante la automatización avanzada, optimización energética de horno, el uso intensivo del vidrio reciclado, sobre todo lo que hablamos del vidrio del calcín, el vidrio reciclado en ese momento, y la mejora del proceso de formado, cómo formamos como tal. Ahí tenemos más o menos la idea de cómo maximizar y cómo producir lo plástico, lo cerámico y lo vitrio con una mayor rapidez, con una mayor precisión. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Ok, vamos a comenzar a hablar de la clase del día de hoy. Transformación de materiales y clasificación y diferenciación de los procesos de los materiales. Es decir, vamos a hablar de clasificación, diferenciación de los procesos y cómo se transforman esos materiales, cómo los transformamos. Y nos vamos a concentrar esencialmente en cómo transformar y conformar los materiales plásticos, cómo conformar los materiales cerámicos, cómo transformar y conformar los materiales vitrio, cómo clasificamos y diferenciamos los procesos de producción de lo plástico, de lo vitrio y de lo cerámico. Eso es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Bueno, comenzamos con el material plástico. El material plástico, como lo vemos, la transformación y conformación del plástico es el conjunto de procesos industriales que convierten materias primas, como la materia prima que es como los pedazos de plástico, que es la granza, o los pellets, que son esos tubitos de plástico, en productos finales mediante la aplicación de calor, presión y moldes. Eso es esencialmente lo que vimos, lo que vamos a ver el día de hoy, es cómo agarramos un material plástico, la materia prima, que puede estar en forma de pedazos, en forma de tubos, y cómo eso termina con el molde, la presión y el calor en crear un material, un objeto completamente hecho. Bueno, métodos principales de transformación para que el plástico adquiera forma, lo vamos a ver hoy de manera general, después nos vamos a concentrar específicamente en cada uno, pero viendo su maquinaria, viendo cómo la maquinaria puede cambiar el plástico completamente y cuál es el tipo de maquinaria que se utiliza. Lo vamos a ver. Entonces, primero tiene que plastificarse, es decir, fundirse mediante una temperatura y presión. Esa es la primera. Tengo la materia prima, yo fundo y con temperatura y presión creo lo que voy a crear. Entonces, los procesos más comunes incluyen inyección. Se inyecta el polímero, es decir, recuerda que el plástico está formado por polímero, se inyecta el polímero fundido en un molde cerrado a alta presión. Yo inyecto el polímero en un molde y cuando quito el molde queda la forma del plástico. Es el método más utilizado para la producción de masa de piezas complejas como piezas automotrices y juguetes. ¿Por qué? Porque el juguete tiene tantas cosas específicas que yo necesito precisamente que sea el molde, que inyecte en el molde y quede la forma. Igual sobre todo en las piezas automotrices, por ejemplo, la parte adelante del carro, lo que cubre completamente donde está el volante, todo eso es un moldeado. Entonces yo tengo que ser tan específico en el molde de tal manera que me permita con la inyección que se cree como tal el plástico y que quede la forma que yo necesito. El segundo método es la extrusión. El material se empuja a través de una boquilla de forma determinada para crear perfiles continuos como tubo, o sea, una boquilla y va haciendo una forma larga, boquilla, láminas, porque crea láminas y también revestimientos de cable. Recuerda que está el cable, está la parte del cable que puede ser cobre y yo le voy colocando un revestimiento al cable. Eso es la extrusión, boquillas largas de tal manera que crea un plástico muy largo para crear tubos, por ejemplo. El soplado, que es más común, utilizado para fabricar cuerpos huecos. O sea, yo soplo el plástico y abro la botella y el envase. Queda la forma del plástico, un tubo de plástico caliente, se infla con aire a presión y dentro de un molde adopta su forma. Entonces yo inflo y quedo la forma para generar la cantidad de botellas que nos rodea. Como por ejemplo la semana pasada que hablé de la botella de Coca-Cola. O sea, yo lo inflo y tengo esa forma redondeada, esa forma medio curva que me da la botella de Coca-Cola, por ejemplo. Estos son métodos principales de transformación del plástico. El otro método de transformación, al final vamos a hablar de las técnicas de conformación y acabado. El otro método de transformación del plástico es el rotomoldeo. El plástico se introduce en un molde que gira, es decir, rotativo, por eso roto y moldeo, rotativo, se introduce en un molde que gira en varios ejes mientras se calienta, ideal para piezas huecas de gran tamaño como tanques de agua. O sea, tú te imaginas un tanque de agua, yo tengo el plástico aquí, yo lo voy introduyendo y voy haciendo que abra el molde, abra y queda esa forma gigantesca y creo un tanque de agua, por ejemplo, lo que utilizamos en las casas, esos tanques azules redondos.
o esos tanques azules más altos, lo creo con el rotomoldeo. Es rotativa completamente y por eso el molde pareciera que estuviera dando vueltas, que fueran curvas cuando lo vemos en el acabado. Técnicas de conformación y acabado, es decir, cómo conformo el plástico y cómo termino el acabado. Estos procesos suelen trabajar sobre materiales que ya han pasado una fase previa de extrusión. O sea, primero se hace el proceso de extrusión y después le hago la conformación, la forma del acabado. Primero tengo el termoformado, consiste en calentar una lámina plástica hasta que ablande y adaptarla a la forma de un molde mediante vacío o presión. Entonces yo caliento la lámina, lo coloco en un molde y va a quedar la forma del plástico. El calandrado, el polímero fundido, pasa por una serie de rodillos que lo comprimen y crean láminas o películas de espesor controlado, como el PVC para suelo o manteles de plástico. Es decir, el rodillo lo va aplastando y va quedando la forma como tal. O coloco PVC para que recubra el suelo, por ejemplo. Y así sucesivamente. Si fuera ese en el caso, después de hacer la extrusión, llegamos a este proceso. En el caso del mecanizado, para piezas de alta precisión, el bloque sólido del plástico se corta y se talla mediante herramientas computarizadas. Entonces yo tengo un bote de plástico, un pedazo de plástico completo y lo voy tallando y va a quedar la forma del objeto y obviamente un objeto de plástico más sólido. Y el ciclo finaliza con el enfriamiento, fase crucial para que la pieza se solidifique sin deformarse antes de ser extraída del molde. Es decir, todo esto tiene moldes, el mecanizado también utiliza cortes de moldes de calor y después yo lo enfrío y queda la forma como tal. Eso es después del proceso de extrusión. Recuerda que el proceso de extrusión es el proceso en donde se empuja con una boquilla y después que se empuja con una boquilla, termoformo, caladro, mecanizo y el ciclo culmina con el enfriamiento. Vamos a hablar de la producción de plásticos y cómo se clasifica principalmente esa producción. Primero la síntesis del polímero, obtención de la materia prima y después la transformación, que es el moldeo con el producto final. Clasificación por obtención, que es el primer proceso, la síntesis. Antes de darle forma a los plásticos se generan reacciones químicas que unen moléculas pequeñas. El monómero se une en cadenas largas que son polímeros. Y se da la polimerización, que es una unión directa de monómeros, etileno para formar, por ejemplo, polietileno, varias fórmulas de etileno que llaman polietileno. Y la policondensación, reacción de las moléculas que une las moléculas eliminando su producto como agua, típico del PET, porque recuerda que lo hablamos en tecnología práctica del material, yo tengo el monómero, le agrego otro y le voy agregando otro y va botando otros elementos. Esa es la condensación y voy creando un polímero a partir de condensación. Es la primera forma de obtener el plástico. Después viene la clasificación por transformación, es decir, cómo transformo el plástico y de qué manera lo voy a transformar. Entonces, el proceso de moldeo, los métodos varían según la cantidad de la pieza y el volumen de producción. Vete aprendiendo esto porque aquí ya tenemos la primera idea de cómo podemos utilizar el plástico. Primero, si yo utilizo el proceso de inyección, que es el plástico fundido inyectado a alta presión en un molde cerrado, ¿para qué me sirve? Para piezas complejas, para juguetes y para carcasas. Objetos, carcasas, por ejemplo, ¿qué es una carcasa? Las carcasas de los teléfonos. Por ejemplo, las carcasas de los que ya te conté de los elementos que cubren internamente los autos, esos elementos de plástico. Entonces, para eso sirve la inyección. Yo fundo el plástico, lo inyecto y me sirve para este tipo de piezas. En el caso de la extrusión, que es el proceso continuo del material pasa por una boquilla, me sirve para tubos, para perfiles, es decir, tubos perfilados, para láminas y mangueras. O sea que son muy largos, plásticos muy largos. Si es soplado, se insufla el aire a un tubo de plástico caliente para que el plástico va llenando paredes de un molde. Esto sirve sobre todo para botellas, para bidones, que son botellas más grandes, y para objetos huecos, objetos gigantescos más huecos. Por ejemplo, también se puede utilizar para ciertos materos de plástico, se puede utilizar eso. Pero también para materos se puede utilizar el rotomoldeo. El molde gira en varios ejes mientras se calienta y va generando el plástico. Para tanques de aguas grandes o para pelotas también, porque va girando. Por eso las pelotas tienen esas formas como circulares que rodean la pelota, porque viene de un molde de plástico en rotomoldeo. Y se puede utilizar termoconformado, se calienta una lámina y se adapta al molde, adapto al molde mediante vacío o presión, sobre todo para envases de yogur. Hago el molde, o para bandejas de alimentos. Tengo el molde, por ejemplo, la bandeja de alimentos de ese plástico.
esas bandejas que tienen como diferentes formas, o la bandeja larga que nos dan cuando comemos en sitios de comida rápida, en las ferias de comida. Esa bandeja yo la formo, vacío el plástico arriba y la saco y queda la forma de la bandeja. Ese es el termoformado. Entonces ya tenemos cómo clasificamos la producción de plástico. Ok. Diferenciación del comportamiento térmico. Para elegir el proceso adecuado, dependemos de vital distinguir el tipo de material. El termoplástico se ablandan esencialmente con el calor y se endurecen fácilmente y repetidamente pueden reciclarse fácilmente. Entonces, si yo quiero crear un termoplástico, tengo que crear un material que tenga la capacidad, utilizar un polímero que tenga la capacidad de ablandarse y endurecerse y poder reciclarse. Y el termoestable, tengo que utilizar un plástico de mayor elaboración, un plástico más denso que una vez moldeado no pueden volver a fundirse sin degradarse y por lo tanto tiene mayor resistencia térmica. Esta es la diferenciación por comportamiento térmico. Vamos a hablar ahora de los materiales cerámicos. La transformación y conformación de materiales cerámicos implica triturar materias primas, porque tú tienes que triturar la arcilla, triturar el sílice o triturar el feldespato. El feldespato es un tipo de material que es típico para hacer cerámica. El sílice igual y la arcilla también, aunque el sílice también se utiliza en arena de sílice para el vidrio. Entonces esas materias primas yo las mezclo, las moldeo, las seco y finalmente las sintetizo, sinterización, las sinterizo a altas temperaturas para que ya quede la forma definida. Las técnicas principales del conformado incluyen prensado, extrusión y colada, seguido de secado para eliminar agua y cocción para lograr la dureza. Vamos a ver esas técnicas poco a poco de primero. Entonces, ¿cómo transformo y conformo la cerámica? Primero, preparación de la materia prima es el primer paso. Trituro la materia prima o la molienda o la tamizo de arcillas, caolines, feldespato y aditivos para obtener un polvo fino seguido de dosificación y amasado. Lo dosifico y lo amaso. Salvo la arcilla, por ejemplo, la arcilla está en la naturaleza, pero igual la arcilla yo la saco. Yo recuerdo haber visto una cantera como de arcilla, saqué un pedazo de arcilla y lo fui moldeando, le fui dando vueltas, era muy marrón. Cuando le di vueltas terminó convirtiéndose en el gris, que es el típico de la arcilla que nos venden cuando nos vendían las arcillas si lo utilizamos en el colegio, por ejemplo. Entonces, en este caso, yo lo tritulo, lo moliendo y después lo dosifico y lo voy amasando, le voy colocando algunos elementos de agua a partir de ese polvo fino. Y ahí voy agregando los aditivos, los caolines, los feldespatos, los elementos materiales que yo quiera. En conformación y moldeado prensado, el polvo húmedo o seco se compacta en moldes de alta presión, prensado en seco, isostático o en caliente. Ya vamos a hablar más adelante del isostático. Entonces ese polvo húmedo se compacta en un molde, lo prenso y va a quedar la forma. En extrusión, la masa plástica se fuerza a través de una boquilla, igual que se hacía con el plástico. Se fuerza y se crea una forma continua. Y en el colado o vaciado se utiliza una suspensión acuosa y se convierte en moldes de yeso que absorben el agua. Entonces un molde de yeso, yo le coloco una sustancia acuosa y cuando yo quito el molde de yeso queda la forma de la cerámica. Esa es parte de las etapas de transformación y conformación de la cerámica. Después, ¿qué proceso viene? Viene el proceso de secado. Se elimina el agua de la pieza moldeada a baja temperatura, menos de 100 grados centígrados, para evitar fisuras antes de la cocción. Es decir, primero lo seco. Una cosa es secar y otra cosa es sinterizar. Entonces yo seco para eliminar fisuras antes de la fusión, en una temperatura menor a 100 grados centígrados. Después, en ese momento, viene el esmaltado y decoración, le aplico el recubrimiento, el engobe, el recubrimiento que yo quiera, si es el color, si quiero que sea esmalte o el esmalte para mejorar la estética, la impermeabilidad y la resistencia. Todo lo que yo quiera agregarle y después viene la cocción y sinterizado. Se calienta a altas temperaturas, de 900 a 2000 grados, lo que provoca la densificación, si la cerámica se vuelve más densa, más gruesa, y la unión de partículas para lograr la dureza y la estabilidad final. Entonces viene un proceso de secado, después se esmalta y se decora y después es que se vuelve a secar, pero ya se cose completamente a una temperatura mucho mayor para que se estabilice y se vuelva más denso. Ese es el proceso de conformación de la cerámica. Entonces, ¿cómo entendemos los procesos de producción de la cerámica? Que es una mezcla de arte milenario con ingeniería de materiales avanzada, porque la cerámica se ha hecho desde que la humanidad es humanidad. Se han conseguido cerámicas en la prehistoria. De hecho, en Venezuela lo más importante que se conserva de los indígenas
prehispánicos son las cerámicas, y hay cerámicas en diferentes áreas de Venezuela. O sea que es un proceso muy viejo, pero en la actualidad se le agrega la ingeniería avanzada. Aunque los productos finales varían desde un ladrillo común hasta un chip de computadora, la mayoría comparte un flujo de trabajo lógico. ¿Cómo se hace esa transformación? Bueno, primero clasificación del material. Depende del tipo de materia prima, el uso final y los procesos se dividen en dos grandes familias. Primero, los cerámicos tradicionales basados en arcilla, sílice y feldespato incluyen ladrillos, tejas, porcelanas y loza. Es decir, se utilizan esencialmente y el proceso suele ser más húmedo, artesanal, con industrial masivo. Se produce con mayor rapidez artesanalmente. Incluso hay moldes para hacer tejas, moldes para hacer ladrillo, moldes para hacer porcelana y para hacer loza. Ok, eso es cerámica tradicional, pero en la cerámica técnica ya avanzado se utilizan compuestos puros como óxido de aluminio, carburo de silicio y nitruro de boro. Requieren procesos de alta pureza, control de partículas nanométricas y condiciones de presión extremas, para lograr una mayor precisión a la hora de diseñar. Esa es la clasificación por tipo de material. Después viene el proceso de producción etapa por etapa. ¿Cuál es el proceso de producción? La principal diferencia del proceso de otro suele radicar en la etapa del conformado. ¿Cómo se da? Es decir, el conformado es cómo se forma, cómo se da la forma a la cerámica. Primero viene la preparación de la materia prima. En esta fase los materiales se trituran y se mezclan. Se puede usar de dos maneras. La vía seca para productos donde la precisión no es crítica. Por ejemplo, ladrillo. Los materiales no se utilizan mucho más cercano a la seca. Y la vía húmeda, que se crea una barbotina, que es una mezcla de agua y arcilla, para lograr una homogeneidad perfecta. Entonces ya preparamos la materia prima, sea seca o sea húmeda. ¿Qué agrego después? Viene el conformado, y el conformado tiene una diferenciación clave de acuerdo a lo que yo quiera hacer. Aquí es donde los procesos se divergen según la geometría, es decir, la geometría de qué forma va a tener el acabado final y qué tipo de material estoy utilizando. El método de prensado en seco. ¿Qué es el método de prensado en seco para cerámica? El polvo con mínima humedad es compactado a alta presión. O sea, el polvo con poca humedad, el polvo lo compacto, y sirve sobre todo para crear los azulejos, esos azulejos que utilizamos a la hora de decorar azulejos, que son esos cuadraditos pequeñitos. Las piscinas están llenas de azulejos, por ejemplo, y componentes electrónicos también, los componentes electrónicos hechos en cerámica. La extrusión, la mezcla se fuerza a través de una boquilla, como una manga pastelera, se fuerza como si fuera una manga de pastel que sale ahí y obviamente cae en un molde, y se sirve especialmente para ladrillo, para tubos y para piezas huecas, porque también tiene molde, puede quedar abierto. El tubo tiene un molde también y los ladrillos quedan en la forma del molde. El colado se vierte barbotina líquida en un molde poroso de yeso. Entonces, cubierto, y se crea esencialmente para sanitarios. En los sanitarios, nuestras famosas posetas, como le decimos en Venezuela, están hechos también de cerámica y un molde, son mucho más resistentes, por eso se hacen de cerámica. Para jarrones también se hace el colado, el molde, y para formas complejas se llena de molde, y la forma compleja, al quitar el molde de yeso, queda la forma. Y por inyección, mezcla de polvo cerámico con polímeros. Aquí empezamos a mezclar con plástico, que se inyecta en moldes, y para piezas pequeñas de alta precisión técnica, sobre todo, que tienen cerámica pero también tienen el polímero y crean una forma como tal. Ese es el conformado como diferenciación clave de la cerámica. Por último, tenemos los últimos dos procesos, que es el proceso de secado, como ya te había comentado. El secado es una etapa crítica para eliminar el agua gradualmente. Si se hace muy rápido, la pieza se agrieta; si es muy lento, la producción se detiene. Entonces tiene que ser con una temperatura idónea. Y el sinterizado, que es la cocción final, es el corazón del proceso. No es solo calentar, es transformar la estructura atómica. Las partículas se unen por difusión atómica, se eliminan los poros y el material adquiere la dureza final. Diferencia técnica: mientras que la cerámica tradicional se cuece entre 90 y 1200 grados, la avanzada puede requerir hasta 1600 grados en atmósferas controladas que no tengan oxígeno, pues el oxígeno puede agrietar también. Es importante esta distinción porque en la cerámica tradicional una pequeña variación en el tamaño tras la cocción es aceptable, pero en la cerámica técnica, como por ejemplo una prótesis de cadera, que también son hechas de cerámica, el proceso de producción debe garantizar una precisión de micras, una precisión tal cual, porque eso es un objeto que no puede tener imperfecciones. La cerámica tradicional puede tener imperfecciones, la cerámica técnica no.
como prótesis de cadera, también se puede utilizar prótesis fémur de cerámica, también se utiliza para ciertos dientes también. Entonces es una precisión exacta. Ya tenemos entonces el proceso de transformación y conformación del material cerámico. Ahora vamos a hablar de la conformación y la transformación del material vitrio. Los materiales vitrios, la transformación de materiales vitrios implica fundir materias primas, arena de sílice, sosa o caliza, en altas temperaturas. O sea, la arena de sílice, la sosa y la caliza en altas temperaturas de 1000 a 1700 grados para crear una masa viscosa que luego se conforma mediante soplado, flotado o laminado. El enfriamiento controlado o recocido es crucial para evitar tensiones, transformando la pasta fundida en un sólido amorfo rígido y transparente. Entonces vea, ese sólido es amorfo, es rígido, es transparente, es grotesco. Se va a generar poco a poco, cuando yo le doy la forma, es que va a adquirir la transparencia final. Proceso de transformación o de fabricación del material vitrio. Preparación. La mezcla base se incluye arena de sílice, vitrificante, es el que permite la creación del vitrio, carbonato de calcio, que es el fundente, el que permite que se funda, y la caliza, que estabiliza, a menudo con un vidrio reciclado calcín para mejorar la eficiencia. Fusión. La mezcla se funde en hornos de temperaturas de 1500 a 1700 grados para obtener una pasta líquida homogénea. Y el afinado, se eliminan las burbujas de gas mediante agentes específicos a alta temperatura. Y ya tenemos entonces la primera parte del proceso de transformación. ¿Qué pasa después? Viene el método de conformación, el moldeo como tal del vidrio. El vidrio flotado, la masa fundida se vierte sobre un baño de estado líquido para obtener láminas planas y paralelas al espesor uniforme, ideal para el vidrio de ventana. O sea, el vidrio flotado, el vidrio que se flota, especial, se obtiene láminas planas, espesor uniforme y queda el vidrio de ventana, por ejemplo. El soplado con aire comprimido expande la gota del vidrio fundido dentro de un molde utilizado para envase, botellas y frascos, porque crea el molde. El laminado, el vidrio pasa por rodillos, que lo aplanan y utilizan para vidrios impresos y de seguridad. Entonces, aplano y creo. Porque voy a laminar y voy a crear varias capas. Y el prensado, usted utiliza un embolo para forzar el vidrio fundido dentro de un molde para piezas sólidas. O sea, yo utilizo un embolo, forzo el vidrio, o sea, presiono, es un elemento de presión para que salga aire y lo creo en un molde y creo una pieza sólida. Procesos finales. Recocido. El vidrio conformado pasa por un túnel, un arca de recocido para enfriarse lentamente, eliminando tensiones internas y previniendo la fragilidad excesiva. Y se hace un tratamiento en la superficie de inspección, corte o a veces de templado para aumentar la resistencia mecánica. Se templa. El vidrio templado es un vidrio un poco más oscuro, más opaco, transparente. Para entender la producción de los materiales vitrios, primero debemos recordar que el vidrio no tiene una estructura cristalina ordenada. Es un sólido amorfo que se obtiene enfriando un fundido lo suficientemente rápido para evitar la cristalización. Entonces, primero, ¿qué debo hacer al principio para obtener clasificación de las etapas del proceso? Independientemente del producto final, casi todos los vidrios pasan por esta etapa crítica. Primero, preparación de la mezcla. Se combina materias primas, arena de sílice, carbonato de calcio, caliza con culé, vidrio reciclado para bajar el punto de fusión, por ejemplo. Fusión. La mezcla se calienta en hornos entre 1500 y 1600. Acondicionamiento térmico. El vidrio fundido se enfría gradualmente para alcanzar la viscosidad ideal para ser moldeado. Conformado, se le da la forma final, lo moldeo. Recocido, se recalienta el vidrio y se enfría lentamente para evitar tensiones internas que podrían causar fracturas espontáneas. Tenemos la clasificación por etapas y vamos a hablar de los procesos de conformado. ¿Cómo conformamos el vidrio entonces? Aquí es donde se ramifican según el uso del material. Flotado, baño de estaño líquido. Si yo floto y lo baño y lo coloco sobre una pieza de estaño, creo una ventana o fachadas de vidrio. Se utiliza la ventaja principal para superficies ópticas perfectas sin pulir. Es un vidrio muy transparente, no es necesario pulirlo. Soplado, se hace con aire a presión. Botella, especialmente para botellas y jarrones, se utiliza un molde aquí. Permite formas huecas pero complejas. El prensado, molde y embolo. El embolo es una herramienta de succión. Quito el aire. Entonces tengo un molde, quito el aire y especialmente para vajillas y aisladores. Alta precisión y es utilizado esencialmente para alta precisión de piezas gruesas. El trefilado
es un estiramiento mecánico, voy estirando, estiro el vidrio, estiro el vidrio, estiro el vidrio, estiro el vidrio, esencialmente se usa para fibra óptica, porque genera alta resistencia y flexibilidad, lo estiro y quedo fibra óptica. Ahí tenemos el trefilado, o sea, lo creo filamentos. ¿Qué pasa después? Muchos vidrios pasan por un proceso adicional llamado templado. ¿Qué es el templado? Se calienta el vidrio ya conformado y se enfría bruscamente con aire. Esto crea tensiones de compresión en la superficie que lo hace hasta 5 veces más resistente y provocan que al romperse se fragmente en trozos pequeños no cortantes. Esto es muy importante. Por eso algunos vidrios cuando se fragmentan se deshacen y entonces no te van a dañar. Porque son vidrios hechos con un vidrio templado, lo templaron tanto, es decir, lo calentaron, enfriaron, lo calentaron, enfriaron, lo calentaron, enfriaron, que se puede deshacer de una manera mucho más rápida. Bueno, dudas hasta aquí o comentarios. Ya viste todo lo que hemos visto del proceso de transformación del vidrio, todo el proceso de transformación de la cerámica, todo el proceso de transformación del plástico. ¿Tienes algún comentario? ¿Alguna duda? Aquí lo vamos a cerrar. Ninguna, ok, ninguna, está bien. Bueno, ya que quede grabado también que no has podido hablar durante la clase porque está complicado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Hay que pensar, fíjate lo que te está diciendo cada una de las cosas que hemos visto. Hay que pensar primero en cuál es el material que vas a utilizar. En el caso del plástico, piénsalo desde el punto de vista del diseño industrial. ¿Qué plástico vas a utilizar? ¿Qué polímero vas a utilizar como base? Desde el punto de vista de la cerámica, ¿qué vas a utilizar? ¿La arcilla? ¿Vas a utilizar el sílice? ¿Vas a utilizar el feldespato? Vamos a ver después los materiales, que eso es feldespato. O sea, ¿qué vas a utilizar? En el caso del vidrio, ¿qué elementos, para qué necesitas el vidrio? ¿Qué elementos? ¿Necesitas harina de sílice? ¿Quieres combinarlo con otro elemento que no lo complique? ¿Quieres con un elemento que sea más moldeable, que se logre una mayor transparencia? O sea, hay que pensar en todo eso porque estamos hablando de transformación y conformación de los materiales. Es decir, cómo agarramos una materia prima, cómo la vamos a transformar y cómo la conformamos para que logre el objeto final que tú deseas. Esa es la idea en este caso de la materia. Cómo producir con mayor rapidez esa transformación, cómo conformar con mayor rapidez a partiendo de esa materia prima para crearle el elemento, el diseño final, el diseño de lo que tú deseas. Y para eso tienes que pensar en la clasificación del proceso de producción. Es decir, para un tipo de plástico que yo quiera hacer, necesito un tipo de proceso de producción. Diferenciar cuál es el que estaba y cuál es el que yo estoy utilizando. Para un tipo de proceso de producción de cerámica, necesito para un tipo de cerámica que yo quiera hacer, necesito un proceso de producción particular. Ya seleccioné los materiales, ya sé cómo voy a transformar los materiales. Ahora yo digo, bueno, si yo quiero un plástico que tenga una forma de botella, necesito utilizar la inyección o la extrusión. Si yo no quiero una cerámica que tenga forma de botella, necesito una extrusión o también un soplado. En el caso de la cerámica es inyección también. Y en el caso del vidrio, yo tengo un soplado. O necesito un plástico más largo. ¿Cómo voy a hacer esos tubos? Necesito una cerámica de mayor longitud. ¿Cómo voy a hacer esa cerámica? Necesito el trefilado, como hablé al final. ¿Cómo extiendo completamente todo ese hilo de producción del material para crear vidrio, un vidrio largo, fibra óptica, por ejemplo, que esencialmente es el uso del vidrio? O sea, yo pienso, tienes que pensar en eso a la hora de diseñar. Entonces podrías empezar a pensar también en los objetos que te rodean, ya lo había hablado en la clase pasada. Ese objeto que te rodea tiene tiene un material, sea plástico, sea vidrio, sea cerámica. Entonces empezar a imaginar cómo se produjo ese objeto, a través de qué proceso de producción se hizo, qué diferenciación hubo. Si era este tipo de objeto, ¿cuál crees tú que fue el proceso que lo hizo? Si tienes este tipo de objeto, ¿cuál crees tú que fue el material? ¿Qué tipo de polímero se utilizó?
para crear esta botella, por ejemplo, o qué tipo de cerámica se utilizó para crear esta botella, puede ser una botella, este plato, o qué tipo de vidrio se utilizó para crear esta ventana y qué tipo de proceso de producción se creó para crear la ventana. O sea, todo eso tienes que pensar a la hora de diseñar desde el punto de vista diseño industrial y cómo producir rápidamente. Creo que hemos visto bastante el día de hoy. Ok, si no hay dudas y comentarios, recuerda por favor revisar y si tienes inconvenientes de acceso al portal, ok, sí, la verdad que sí. Que tienes dudas, cuéntame si tienes alguna duda que no. O te has puesto a pensar en esos materiales que te he dicho. Te has puesto a pensar, mira, esto que me rodea está producido industrialmente, esto que me rodea está hecho de cerámica, esto que me rodea está hecho de plástico, está hecho de vidrio. ¿Y cómo se hizo? ¿Y cómo se hizo? Esa es la idea de la diferenciación del proceso de producción y del material. No, nada, pero de los materiales sí. Ok. Ahora también tienes que ponerte, ya tienes la exploración, esa es la idea. Explorar, pero todo claro, ok, gracias. Esa es la idea, explorar. Es decir, vas a explorar para ver hasta dónde puedes utilizar, puedes darte cuenta que existen esos materiales y que las tenemos diariamente, los utilizamos diariamente. A veces no nos acordamos que están ahí, que lo hemos utilizado diariamente, ni nos damos cuenta. Agarramos un vaso, yo que tengo el vaso aquí de agua, por ejemplo, tengo un vaso y este es un vaso de vidrio, perdón, de plástico, pero te das cuenta que no es un plástico transparente, no es un plástico transparente. Es un plástico que tiene una cierta un dibujo, una especie de decoración que además le da al mismo tiempo no solamente la textura, sino también una resistencia a la hora de agarrar el vaso. O sea, ¿a quién se le ocurrió? Y es un vaso bastante fuerte. Este vaso tiene años conmigo, se me ha caído, ya se ha roto por aquí, por el parte del borde, se ha roto cantidad de veces y tú pones a pensarte, ya va, para hacer este vaso se debe haber utilizado lo más probable, es un molde, se hizo la inyección a presión, el tipo de polímero que se utilizó es un PEG de alta densidad. Debe haber sido un PEG de alta densidad por su transparencia, por su color, pero ese PEG de alta densidad hace que sea mucho más rígido. O sea, me puse a pensar eso y entonces dice qué proceso de inyección hubo para que ese plástico se moldeara de esta manera, después se calentara, ahora será termoplástico. No lo sé porque no lo voy a quemar para ver si lo puedo reciclar o para ver si es termoestable porque me ha acompañado durante muchísimos años. O sea, pensar en eso tan típico es importante. Pensar en eso, no solamente en el plástico, pensar aquí tenemos una cerámica, mira cómo está la cosa, yo aprovechándome de lo que tengo aquí al lado, lo que no tengo, vidrio sí tengo, mira, pero no debería mostrarlo porque son unas botellas que no se pueden difundir en la universidad. No voy a decir cuáles son las botellas, las tengo aquí mismo. Ok, pero son unas botellas que tienen un cierto moldeo que también te sirve, también te sirve, ya sabes qué tipo de botella es, entonces la gente va a decir que yo estoy vendiéndole a los estudiantes. No, 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 no me quiero meter en problemas. Pero fíjate, hay una botella muy transparente, maravillosa, que puede permitir ver el líquido interior. Hay una botella un poco más oscura, que esconde un poco el líquido porque está utilizando un tipo de vidrio, un sílice distinto con un color más verde, y hay una botella que está mucho más cercana, tendiendo al marrón, por ejemplo, tendiendo al marrón, que es mucho más cercana al líquido que contiene, que no voy a decir el nombre, indudablemente, ni nombres comerciales, pero ya tienes más o menos la idea de lo que estoy planteando. Entonces, esa es la idea de acercarnos para comenzar a pensar, para que tú digas, ajá, ahora yo quiero hacer este objeto, esta es mi idea. Este objeto va a resolver este inconveniente. Vámonos al proceso de diseño. Yo tengo esta idea, tengo este diseño, he hecho los tests, he hecho las pruebas, he hecho el moldeado tridimensional con todas las herramientas que tiene. Ahora, ¿qué material lo voy a hacer? Para eso está teoría práctica del material. Y en teoría, tecnología de la producción es ahora con qué proceso lo voy a producir. O sea, ya tengo que transformar y conformar este material. Ahora, ¿con qué proceso lo voy a producir? ¿Por qué este de diferencia y por qué este no? ¿Por qué este me clasifica de esta manera y por qué este no? Esa es la idea de la materia. Creo que ya quedamos claros. Bueno, entonces terminamos. Ya los ejemplos ayudan. Vamos a poner a pensar en esto, en lo que nos rodea porque lo tenemos a la mano.
Vamos a, entonces recuerda entrar al portal, responder la primera asignación cuando tengas y si no persigue la universidad para que te lo haga, responder el primer foro o hilo, ahora se llama hilo, ¿verdad? Que no me vayan a regañar de la universidad. El primer hilo, cuando haya varios compañeros hay que responder en hilo, pero como estamos nosotros dos, tú respondes y yo respondo, nada más. Y agregar, revisar el material de apoyo, todo esto, y nos vemos entonces la semana que viene para conversar, seguir hablando de la producción. Nos vamos a concentrar, ya creo que la semana que viene, ya hemos hablado de optimización, pero nos vamos a concentrar primero en el material. Vamos a comenzar con lo cerámico, lo más antiguo, las visiones de la cerámica y de la producción de la cerámica antigua. Después, poco a poco, nos iremos viendo con el vidrio, que es el segundo producción, que tiene también mucha antigüedad. Y por último hablaremos, ahí sí invertimos el orden, no vamos a hablar después de último del proceso de producción del plástico, porque es posterior. Aunque ya vimos que el plástico y los polímeros se pueden unir a ciertas cosas de cerámica y también incluso al vidrio, también se pueden moldear y se pueden interactuar ahí con vidrio. Bueno, si no hay alguna otra duda o comentario, entonces terminamos por el día de hoy. Es importante entonces que revises el portal. Si no tienes acceso, por favor escribe, persigue a la gente de la universidad para que tengas acceso, puedas responder la primera asignación y el primer hilo, ahora se llaman hilo, y también puedas responder, debo revisar si coloqué ya lo de participación, que se coloca evaluado en clase, y después consecutivamente iré colocando el segundo hilo, que va a estar relacionado con lo que estamos hablando, y la segunda asignación hasta que lleguemos al proyecto final, que tengo entendido que también van a cambiar el nombre, se va a llamar anteproyecto y presentación del proyecto final o algo así por el estilo. Lo vamos a ver en ese momento. Te acuerdas que nosotros, la universidad evalúa con 3 hilos, 3 asignaciones, que son asignaciones pequeñas, no tan amplias. El mayor peso de la evaluación es el proyecto, que se divide en 2 partes. El anterior se llamaba presentación del proyecto y proyecto final y presentación del proyecto, creo que ahora va a ser anteproyecto y proyecto final o algo así. Se evalúa con 2 exámenes, un primer examen que yo lo tengo planificado hasta la semana 4 y otro hasta la semana 7. Y por último, cuando ya el material esté mucho, y lo último es la participación. Con eso te da el 100% completo y recuerda que puedes revisarlo en los 3 puntos suspensivos donde dice informe de progreso. Bueno, si no hay ninguna duda, ningún comentario, vamos a terminar entonces con la primera clase de tecnología de la producción 2. ¿Alguna duda, comentario? Creo que no. Ok, bueno. Déjame parar entonces, nos vemos entonces en la próxima clase. Es importante entonces que revises el portal. Si no tienes acceso, por favor escribe, persigue a la gente de la universidad para que tengas acceso, puedas responder la primera asignación y el primer hilo, ahora se llaman hilo, y también puedas responder, debo revisar si coloqué ya lo de participación, que se coloca evaluado en clase, y después consecutivamente iré colocando el segundo hilo, que va a estar relacionado con lo que estamos hablando, y la segunda asignación hasta que lleguemos al proyecto final, que tengo entendido que también van a cambiar el nombre, se va a llamar anteproyecto y presentación del proyecto final o algo así por el estilo. Lo vamos a ver en ese momento. Te acuerdas que nosotros, la universidad evalúa con 3 hilos, 3 asignaciones, que son asignaciones pequeñas, no tan amplias. El mayor peso de la evaluación es el proyecto, que se divide en 2 partes. El anterior se llamaba presentación del proyecto y proyecto final y presentación del proyecto, creo que ahora va a ser anteproyecto y proyecto final o algo así. Se evalúa con 2 exámenes, un primer examen que yo lo tengo planificado hasta la semana 4 y otro hasta la semana 7. Y por último, cuando ya el material esté mucho, y lo último es la participación. Con eso te da el 100% completo y recuerda que puedes revisarlo en los 3 puntos suspensivos donde dice informe de progreso. Bueno, si no hay ninguna duda, ningún comentario, vamos a terminar entonces con la primera clase de tecnología de la producción 2. ¿Alguna duda, comentario? Creo que no.
Ok, bueno. Déjame parar entonces, nos vemos entonces en la próxima clase.